Bienvenidos a Volvamos a la Biblia, predicaciones en vivo. Aquí compartimos sermones predicados desde el púlpito, con la palabra de Dios expuesta fielmente y traducida para bendición de todos. Actualmente seguimos un recorrido expositivo por el libro de Efesios, explorando lo que Dios espera de su iglesia y nuestro lugar dentro de ella en Cristo. Nos alegra que puedas unirte a nosotros mientras abrimos juntos las Escrituras. Buenos días, mis hermanos. Amén. I was glad when they said to me, let us go up to the house of the Lord. Yo estuve contento cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Please open your Bibles with me to Ephesians chapter 6. Abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 6. We are beginning to enter into the final chapter of this amazing book. Estamos entrando al capítulo final de este maravilloso libro. Let us prepare our hearts and minds to receive from God. Vamos a preparar nuestras mentes y corazones para recibir de parte del Señor. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we are so grateful to be in your church. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de estar en tu iglesia. We are so grateful to be in a church that faithfully preaches your word. Estamos muy felices de estar en tu iglesia que predica tu palabra fielmente. We are blessed to have a pastor who loves and prays for us. Somos muy bendecidos de tener un pastor que ora por nosotros. Thank you for bringing us to you. Gracias por traerlo a nosotros Help us to receive your word. y ayúdanos a recibir tu palabra. We ask this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ephesians chapter 6, verse 1 to 9. Efesios capítulo 6 del 1 al 9 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. Praise be to God. Alabado sea el Señor. So last week we looked at the different roles that husbands and wives have in a marriage. La semana pasada vimos los diferentes roles que tienen los esposos y las esposas en el matrimonio. And I have to confess that it was a very difficult message for me to prepare. Y debo confesar que fue un mensaje muy difícil de preparar para mí. I was very convicted Fui muy confrontado as I struggled with the text and sought to honestly apply God's word to my own life. mientras luchaba con el texto y trataba de aplicarlo honestamente a mi propia vida. This struggle is not new, Esta lucha no es nueva and it should be the common result for anyone who seeks to read the Bible faithfully. y debería ser el resultado común para cualquiera que busca leer la Biblia con fidelidad. And as we continue in our study to finish off this book, Y mientras continuamos en nuestro estudio para finalizar este libro, it's not going to get any easier. no se va a poner más fácil. The question we need to constantly ask ourselves La pregunta que debemos preguntarnos continuamente, as we read God's word, mientras leemos la palabra del Señor, as we listen to God's word being preached, mientras escuchamos la palabra del Señor ser predicada, is how can I apply this to my life? es ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? The reason we struggle with our Bible is not because we find it hard to understand. La razón por la que luchamos con nuestras Biblias no es porque nos resulte difícil de entenderla. The simple fact is we understand just fine. El simple hecho es que nosotros entendemos bien, But due to our sin nature,
Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, we don't have the desire to obey, no tenemos el deseo de obedecerla. or we find it too hard to believe. O lo encontramos muy difícil de creer. Pastor this morning in his study gave us a wonderful example. El pastor esta mañana en el estudio de Génesis nos dio un ejemplo extraordinario. God spoke to Abraham Dios le habló a Abraham and he made him a promise. y le hizo una promesa. Was it a difficult promise to understand? ¿Era una promesa difícil de entender? No, it was a simple promise. No, era una promesa muy simple. From you, you will be the father of many nations, or many people De ti saldrá, tú serás el padre de muchas naciones, that will come from your wife. que va a venir de tu esposa. Very simple. Era simple, And yet, when things don't happen according to our timetable, pero aún así cuando las cosas no pasan en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros creemos, or when we consider our circumstances, o en nuestras circunstancias, and we think normally this should never happen, y decimos normalmente esto no debería pasar, we forget who is the person who's talking to us. nosotros olvidamos de quién es la persona que nos está hablando. It's God. Es Dios. Is there anything impossible for God? ¿Es algo imposible para Él? That's one of the wonderful things about the Bible. Por eso una de las buenas cosas de la Biblia It's one amazing thing after another. es una cosa maravillosa después de otra. The reason we struggle with our Bible La razón por la cual tenemos problemas con nuestras Biblias many times is because God doesn't act in the way we expect or want. es porque muchas veces Dios no actúa en la forma que nosotros esperamos o queremos, Or according to our schedule. o de acuerdo a nuestro calendario. So then we doubt. Entonces nosotros dudamos And we do what Sarai did. y hacemos lo que Saraí hizo We try to help God out. y tratamos de ayudar a Dios. And as the pastor explained to us, it didn't work out so well. Y así como el pastor explicó hoy, eso no funcionó bien. It's not a head issue that we have a problem. No tenemos un problema de entendimiento, de cabeza. It's a heart issue. Es un problema del corazón. The Bible, as God's words, turns our understanding upside down. La Biblia, como la palabra de Dios, pone nuestro entendimiento al revés And goes against the way we normally view ourselves y va en contra de la manera en que normalmente nos vemos a nosotros mismos and the world around us. y de la forma en que vemos al mundo que nos rodea. It is countercultural. Es contracultural. Isaiah tells us this in chapter 55, verse 8 and 9. Isaías nos habla de esto en el capítulo 55, 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. So when we come to passages about husbands and wives, Así que cuando llegamos a pasajes sobre esposos y esposas, or parents and children, o padres e hijos, or even about elders and churches, o incluso sobre ancianos y la iglesia, the issue isn't that the Bible is unclear. el problema no es que la Biblia sea poco clara. The issue is whether our hearts will submit to God's word as the final authority. El problema es si nuestro corazón se someterá a la palabra de Dios como la autoridad final. Amén. This is especially true with the way God organizes His church. Esto es especialmente cierto en cuanto a cómo Dios organiza su iglesia And the way He dictates how we are interact y cómo dicta que debemos interactuar and relate with each other. y relacionarnos unos con otros. Last week we looked at the relationship between husbands and wives. La semana pasada vimos la relación entre esposos y esposas And this week we come to the final chapter of this incredible book that Paul wrote, which is about Christ's church. y esta semana llegamos al último capítulo de esta increíble carta que Pablo nos escribió a nosotros, This is my church, la iglesia de Cristo. but ultimately it is God's church. Este es la iglesia del Señor. My loyalty is to this church. Mi lealtad es a esta iglesia. My priority is this church. Mi prioridad es esta iglesia. But I acknowledge that God is the one who created and sustains this church. Pero yo reconozco que Dios es el único que creó y sostiene esta iglesia. The section I have been expositing deals with relationships in the family. La sección que hemos estado exponiendo trata de las relaciones en la familia. And Paul extends his instruction to include
our work-related interactions. Y Pablo extiende su instrucción para incluir nuestras interacciones laborales. Prior to this, Paul has been breaking down for us who the church is, Antes de esto, Pablo nos ha estado explicando quién es la iglesia, what her purpose is, cuál es su propósito and how we are to relate to the world and to each other. y cómo debemos relacionarnos con el mundo y entre nosotros. As we study this letter, Al estudiar esta carta, we begin to see a few common themes empezamos a ver algunos temas comunes that apply to all these different relationships. que se aplican a todas estas relaciones. Two things I want to look at is authority, Dos cosas a las que vamos a ver una es la autoridad and the other is sacrificial love. y el otro es el amor sacrificial. This is what makes it possible for us to be a family. Esto es lo que hace posible que nosotros seamos una familia, Even though we are so vastly different. incluso si somos tan diferentes. Now, next week, we as a church, La próxima semana nosotros como iglesia we will be joined with other like-minded churches nos vamos a unir con otras iglesias afines to proclaim the central authority of the Bible in our city. para proclamar la autoridad central de la Biblia aquí en nuestra ciudad. Just last week, my wife had the opportunity to speak to a number of pastors' wives Justo la semana pasada, mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con varias esposas de pastores on the topic of unity. sobre el tema de la unidad. So I want to take this time Así que quiero aprovechar este tiempo as we consider the unity of the family mientras consideramos la unidad de la familia to also consider the unity of the church family. para también considerar la unidad de la familia de la iglesia. And I'll put this under two headings. Tú- Two headings. Ya, y lo voy a poner eso dentro de dos títulos. Unity within the church La unidad dentro de la iglesia and unity with other y churches. la unidad con otras iglesias. And how does that look? ¿Y cómo se ve eso? We look at the universal churches in these two ways. Vemos a la iglesia universal en dos formas, And we look at our families in this way as well. tal como lo hacemos con nuestras familias también. We have our core family. Tenemos nuestra familia central, Mamá, papá, hijos. And we have our extended family. y tenemos nuestras familias extendidas, Grandparents, uncles and aunts, cousins. abuelos, tíos, tías, primos. We have a responsibility to care for and work for the good of our extended families. Tenemos la responsabilidad de cuidar y trabajar por el bien de nuestras familias extendidas. But our priority is to our core family. Pero nuestra prioridad es nuestra familia central. For example, God commands children to obey their parents, not their extended families. Por ejemplo, No es temblor, No es es la temblor. máquina. por ejemplo, Dios manda a los hijos que obedezcan a sus padres, no a la familia extendida. Priority with a core family, Prioridad en la familia central, but unity throughout. pero unidad en todo. This is the model for our church. Ese es el modelo para nuestra iglesia. The first part of chapter 6 outlines the relationship between parents and children, La primera parte del capítulo 6 describe la relación entre padres e hijos and highlights the authority and responsibility of the parents. y resalta la autoridad y la responsabilidad de los padres. When we look back at the beginning, Cuando miramos hacia el principio, when God created the world, cuando Dios creó el mundo, He created a structured order Él creó un orden estructurado and with authority with Himself as the ultimate authority. y una autoridad con Él mismo como la autoridad suprema, The center that holds everything together. el centro que mantiene todo unido. Next in the structured order were the angels, Luego en ese orden estaban los ángeles, followed by us, seguido por nosotros, then animals, luego los and animales below that the plants. y más abajo las plantas. We have a unique place in the creation order
Tenemos un lugar único en el orden de la creación, because we were made in the image of God porque fuimos hechos a la imagen de Dios and were created to reflect Him. y creados para reflejarlo a Él. Nothing else in creation can make that claim. Nada más en la creación puede hacer esa afirmación, Not even the angels. ni siquiera los ángeles. And within the creation of mankind, Y dentro de la creación de la humanidad there is a further authority structure that we looked at, hay una estructura de autoridad más que debemos ver, with man as the head of the wife. como el hombre como cabeza de la esposa. This central truth Esta verdad central is repeated throughout the Bible. se repite a lo largo de toda la Biblia. God is the head, Dios es la cabeza, not us. no nosotros. And we are to reflect that authority structure in our families and our churches. Y debemos reflejar esta estructura de autoridad en nuestras familias y en nuestras iglesias. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Isaiah 46:9. Isaías 46:9. What sort of man is this that even winds and sea obey him? Matthew 8:27. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mateo 8:27. God does not want us to be ignorant about his authority. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de su autoridad. And he doesn't want us to be ignorant about what he demands from his creation. Y de lo que Él exige de su creación. Which is why he gave us the Bible as the means to declare his will. Y es por eso que Él nos dio la Biblia como el medio para declarar su voluntad. His authoritative voice to us. Es su voz autoritativa hacia nosotros. Do you want to know God's will for your life? ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Read his word. Lee su palabra. It is the ultimate authority over our lives Es la autoridad suprema sobre nuestras vidas and our interactions y nuestras interacciones, because it is his word. porque es su palabra. In paradise, En el paraíso, God told our first parents what he demanded of them. Dios les dijo a nuestros primeros padres lo que Él les demandaba. And after the fall, he gave us his word. Y después de la caída nos dio su palabra. We are united together in Christ as a family, Estamos unidos en Cristo como una familia and also as the body of Christ under the authority of his word. y como el cuerpo de Cristo estamos bajo la autoridad de su palabra And we are required to obey his commands. y se nos pide que obedezcamos sus mandamientos. But let me be clear. Pero quiero ser claro también, We are commanded to obey not so he will love us, se nos manda a obedecer no para que Él nos ame, because as Christians, porque como cristianos he already loves us Él ya nos ama, because of what Christ has done on the cross on our behalf. por lo que Cristo ha hecho en la cruz a nuestro favor. Because of what Christ did, Y por lo que Cristo ha hecho, not because of what we do, no por lo que nosotros hacemos, God the Father loves us in Christ. Dios el Padre nos ama en Cristo. So now, Entonces ahora we strive to obey him nosotros le queremos obedecer because we love him. porque nosotros lo amamos a Él. The motivation changes completely. La motivación cambia completamente. I don't try to obey God so that I can gain his favor. Yo no intento obedecer a Dios para ganar su favor. Because God the Father loves us in Christ, Y porque el Dios Padre nos ama en Cristo, there is no way he can love us anymore. no hay forma de que Él nos ame más que eso. And there's no way he can love us any Y less tampoco hay forma de que Él nos ame menos que eso. because of what he did. Es por lo que Él ha hecho. And because of what he did, Y por lo que Cristo ha hecho, which is that he loved us first, que Él nos amó primero, now we are able to love him. ahora nosotros somos capaces de amarlo a Él. But God still wants us to
to obey him. pero Dios todavía quiere que lo obedezcamos. John 14:15 says, if you love me, keep my commands. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. So if obeying God doesn't do anything towards our salvation or towards our acceptance with God, Entonces, si amar a Dios no hace nada en cuanto a nuestra salvación y obedecer a Dios, what's the point? entonces, ¿por qué es importante? Why do I need to work hard to obey God? Entonces, ¿por qué tengo que esforzarme para obedecer a Dios? That's an excellent question. Es una pregunta excelente. I'm so glad you asked. Y estoy contento que usted la hizo. The reason is because God is changing us La razón es porque Dios nos está cambiando from the inside out desde adentro hacia afuera to be like Christ. para ser como Cristo. As we struggle to obey Mientras tenemos problemas para obedecer and we fail, y fallamos and we go to God repenting, I failed again. y vamos arrepentidos a Dios y le digo, fallé otra vez, But I don't stand on my own works. pero no me paro en mi propia obra, I stand on the works of Christ. pero yo me paro en la obra de Cristo. Help me to do better. Ayúdame a ser mejor. The Holy Spirit prays with us. El Espíritu Santo ora con nosotros And as we struggle, y mientras luchamos and as we try to continue to stand up again, y mientras estamos luchando para nuevamente levantarnos, God is changing us. Dios está cambiándonos. Do you know what the word Christian means? ¿Usted sabe lo que significa la palabra cristiano? They were called Christians as an insult. Ellos fueron llamados cristianos como un insulto. They were called Christians because they said, you are like little Christs. Y le dijeron, ustedes son llamados cristianos porque son como pequeños Cristos. And they said, you know what? You're absolutely right. Y ellos dijeron, claro, tú tienes razón. We want to be just like Christ. Nosotros queremos ser como Cristo. And He is always clear with us what He wants. Y Él siempre es claro con nosotros de lo que Él quiere. So, what has God commanded us to do? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer? Here it is. Aquí está. En Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Because all authority has already been given to Christ, Porque toda autoridad ya ha sido dada a Cristo, now we are able to go and preach the gospel. ahora podemos ir y predicar el Evangelio. Because of what He's done already, Por lo que Él ya ha hecho, now we can go. ahora podemos nosotros ir. The good news that God saves sinners is what we need to share with the world. Las buenas noticias de que Cristo perdona y salva pecadores es lo que tenemos que ir y decirle al mundo. Christ is not looking for good people. Jesús no está buscando buenas personas. He's not looking for talented people. Él no está buscando por gente talentosa. He doesn't want rich people. Él no quiere los ricos. He doesn't want poor people. Él no está buscando por los pobres tampoco. He wants everyone, Él quiere a todos. young and old, young or old, Ya, joven o viejo, educated or not educated. educado o no educado. He saves sinners. Él salva a pecadores. End of sentence. Y final de la oración. God calls us to have unity within our church. Dios nos llamó a tener unidad dentro de nuestra iglesia. Just as Christ has established the unity of the family Así como Cristo estableció la unidad de la familia under the paradigm of authority, bajo el paradigma de la autoridad, He also established His church también estableció su iglesia in the same way. de la misma forma. Jesus is our great shepherd Jesús es nuestro gran pastor who holds all authority. que tiene toda la autoridad. It's His church. Es su iglesia. He then appoints under shepherds Él es el que nombra a pastores to teach and feed His sheep. para enseñar y alimentar su iglesia. The Bible calls these under shepherds La Biblia llama a estos pastores menores elders or overseers. ancianos u obispos. The authority is divinely given from God, Su autoridad es dada divinamente por Dios and we are to obey them as we would obey God.
Y debemos obedecerlos a ellos como obedecemos a Dios. This is not optional. Esto no es opcional. It doesn't depend on us. Eso no depende de nosotros. It's God. Es Dios quien lo dice. But here's the catch. Pero aquí está una condición. We are to obey our elders Debemos obedecer a nuestros ancianos as long as what they teach and the way they lead, siempre y cuando lo que enseñen y la manera en que dirigen and they honor God and obey Him. honren a Dios y le obedezcan. So, how do we know what they say is from God? Entonces, ¿cómo sabemos que lo que dicen viene de Dios? We have the Bible. Tenemos la Biblia. I wonder if you've considered Yo me pregunto si usted ha considerado how liberating the Bible is. cuán liberadora es la Biblia, Because it is the ultimate authority over our lives, porque es la autoridad suprema sobre nuestras familias. we don't have to feel lost No tenemos que sentirnos perdidos or unsure about what God expects from us. ni inseguros acerca de lo que Dios espera de nosotros. It's in His Word. Está en su palabra. And we don't have to be afraid of anyone misusing God's authority over us. Y no tenemos que temer que alguien abuse de la autoridad de Dios sobre nosotros, Since we can read and compare what we are being told to what God has spoken. porque podemos leer y comparar lo que nos dicen con lo que Dios ha hablado. Because we live on this side of the cross, Porque vivimos en esta parte de la cruz, we have this incredible blessing of a complete Bible. tenemos esta bendición increíble de tener la Biblia completa. Now, keep in mind, not everyone is able to be an elder. Ahora, usted debe tener presente que no cualquiera tiene la capacidad de ser un anciano. The requirements that must be met prior to taking on the responsibilities of an elder come from who? Los requisitos que debe tener una persona para ser un anciano viene de quién? You got it, God. Dios. God has explained exactly what the requirements are. Dios ha explicado exactamente cuáles son los requisitos. And we can find it in 1 Titus chapter 3 verses 1 to 7. Y lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, que dice, se dice y es verdad, el que desea ser obispo a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni violento, sino amable, apacible y no amigo del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque si alguien no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presumido y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no son de la iglesia, para que no caiga en descrédito ni en la trampa del diablo. Those are the requirements. Estos son los requisitos. But as well as those requirements comes something else. Igual que estos requisitos también hay algo más. There are also dangers we need to be aware of. Hay algunos peligros de los que debemos estar advertidos. Paul says that if anyone aspires to be an elder, Pablo dice que si alguien aspira a ser anciano, they desire a good thing. ellos desean una buena obra. But before you decide to be an elder, Pero antes de decidir ser anciano, or even a teacher, o incluso maestro, my friends, consider well the cost. mis amigos consideren el costo. James, the half-brother of Jesus, Santiago, que fue el hermano de Jesús, wrote the book of James, escribió el libro de Santiago and he warns us. y él nos advierte. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben los que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Did you get that? ¿Usted entendió eso? If you want to be a teacher or a pastor, Si usted quiere ser un maestro o un pastor, be aware sea advertido that you will be judged higher, que usted va a ser juzgado más altamente. more stricter El juicio va a ser más estricto than everyone else. que cualquiera de los demás. He explains it right there. Y Santiago lo explica allí mismo. It's not hard to understand. No es difícil de entender. So if you want to teach, Entonces, si usted quiere enseñar, think about it. piense sobre eso. There
dangers you need to consider even more than that. Hay otros peligros que también debes considerar. Before you decide to become a Christian, Incluso antes de ser cristiano, the Bible warns us to count the cost. la Biblia nos advierte que contemos el costo. Jesus tells us that the world hated him, Jesús nos advierte que si el mundo lo odia a Él, and the world will also hate us. el mundo también nos va a odiar a nosotros. When you become a Christian, Cuando usted viene a ser cristiano, your life will not become any easier. su vida no se va a hacer más fácil. In fact, it'll become harder De hecho, puede hacerse más difícil, because the world will hate you. porque el mundo le odia. You will be against the normal society. Usted va a estar en contra de la sociedad normal. And we're beginning to feel it even here in the Christian country of Peru. Y inclusive lo va a sentir en países cristianos como el Perú. Because Satan hates God. Porque Satanás odia a Dios. And because he can't attack God directly, Y porque él no puede atacar a Dios directamente, he's against us. él viene en contra nuestra. Don't kid yourself. Entonces, Don't kid yourself. Don't lie to yourself. ya, no se mienta a usted mismo. We are at war. We are not. We are at war. Ya, estamos en guerra. The devil has one plan, El diablo tiene un plan: to destroy the people of God. destruir al pueblo de Dios. But he doesn't hate all Christians the same. Pero él no odia a todos los cristianos de la misma forma. He has a special hatred for husbands and fathers. Él tiene un odio especial por padres y esposos. Because the devil hates the family Porque el diablo odia a la familia. and is actively trying to destroy it. Y activamente está trabajando para destruirla. The world is trying to destroy the family. El mundo está tratando de destruir la familia. Homes are broken everywhere Hay hogares rotos en todo lugar. because the enemy never sleeps. Porque el enemigo nunca duerme. But as much as the devil hates the family, Pero así como el diablo odia a la familia, the devil hates pastors most of all. el diablo odia a los pastores sobre todo lo demás. Be aware. Sea usted atento, esté atento. If you become an elder, Si usted viene a ser un anciano, you become public enemy number 1. usted se convierte en el enemigo público número 1. The devil often ignores most Christians, El diablo normalmente puede ignorar a muchos cristianos leaving them to his lesser minions. y los deja a ellos como sus trabajadores. But elders, Pero los ancianos, he takes a particular interest. él le toma una atención particular. You will live with a target on your back. Los pastores van a vivir con un... Okay. Target. Yeah, I know. I'm trying to remember the word. ¿Dónde apuntan? ¿Cómo se llama? Con una... Va a ser el blanco. Esa es la palabra. Va a ser el blanco en su espalda, va a tener un blanco. As will your entire family. Igual con su familia también. This, my brothers and sisters, is why we need to pray constantly for our pastor. Esta es la razón por la cual mis hermanos y hermanas debemos orar constantemente por nuestros pastores. Amen? We need to pray for him and his family. Debemos orar por él y su familia. We need to bring him to the throne of grace. Debemos traerlo a él delante del trono de la gracia. God, please help our pastor, Por favor, Señor, ayuda a nuestro pastor. the pastor that we love, El pastor que amamos. the pastor who loves us El pastor que nos ama and sacrifices for us. y se sacrifica por nosotros. You know what else we should do? ¿Y sabe qué más debemos hacer? We should follow his leadership Debemos seguir su liderazgo and not make his role harder than it already is. y no hacer que su tarea sea más difícil de lo que ya es. Let me just, a quick parenthesis. Quiero hacer un paréntesis muy rapidito. Do you ever realize how much this man of God spends on his knees praying for us? ¿Usted alguna vez ha pensado cuánto este hombre de Dios pasa, cuánto tiempo pasa en sus rodillas orando por nosotros? Do you know how much time he takes preparing his messages Y usted tal vez piensa cuánto él puede demorarse en preparar sus mensajes to help us, para ayudarnos a nosotros, to equip us, para equiparnos, to help us be closer to God? para ayudarnos a estar más cerca de Dios. Do you know how much time he cries to God for us?
¿Usted sabe cuánto tiempo o cuánto él ora y clama delante del Señor por nosotros? How he's always going to different people's homes in times of crisis, Cuando va a diferentes casas de las personas que tienen crisis, day and night, día o noche, day after day, un día tras otro, week after week. semana tras semana. Do you ever think about that? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar sobre eso? If you haven't, Si usted no lo ha hecho, you should. usted debería. I know this. Yo le he notado. Over the years, I've got an opportunity to learn more and more about this great man. Durante el tiempo que lo conozco, yo estoy aprendiendo más sobre este gran hombre. And I am humbled Y me humillo. and I'm honored to follow his leadership. Y me siento honrado de seguir su liderazgo. Close parenthesis. Cierro el paréntesis. We are united in Christ. Estamos unidos en Cristo. And one of the first things we do as obedient Christians Y una de las primeras cosas que hacemos como cristianos, is become members of a local church. como cristianos obedientes, es convertirnos en miembros de una iglesia local. And when we become members, Y cuando nos convertimos en miembros, we are commanded to obey the elders of that specific church. se nos manda a obedecer a los ancianos de esa iglesia específica. This is unity. Esa es la unidad. God's church, La iglesia de Dios, who assigns our elder, Él asigna a los ancianos and we are his sheep, y nosotros somos sus ovejas, following his leadership siguiendo el liderazgo de ese anciano, with humility. con humildad. Unity without. En la unidad fuera de la iglesia. Soon we will walk together with our brothers and sisters in Christ who belong to different churches. Pronto caminaremos junto a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pertenecen a diferentes iglesias. You might ask, how can we be united with different churches when the churches are so divided? Tal vez te preguntes, ¿cómo podemos estar unidos con diferentes iglesias cuando las iglesias están tan divididas? Also an excellent question. También es esta una excelente pregunta. Please understand that a lot of what passes as division Por favor entienda que gran parte de lo que parece división is simply due to the freedoms we have in Christ. simplemente se debe a las libertades que tenemos en Cristo. Many of the differences that we call denominations Muchas de las diferencias que llamamos denominaciones have more to do with style tiene más que ver con estilo and not core beliefs. y no con creencias centrales. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? We classify these differences into two categories. Clasificamos estas diferencias en dos categorías. We call one the closed hand, Le llamo la mano cerrada and the other one we call the open hand. y la otra es la mano abierta. In the closed hand, En la mano cerrada we hold the clear teaching of the Bible tenemos las enseñanzas claras de la Biblia that we will not compromise on que no las vamos a comprometer in any way. de ninguna forma. In here, we put things like salvation by faith alone, Aquí ponemos cosas como la salvación por la fe solamente, apart from any works of the law. aparte de cualquier obra de la ley. The Trinity, La Trinidad, the ultimate authority of the Bible. la autoridad suprema de la Biblia, That Christ is coming back one day. el regreso de que Cristo volverá un día, Amen. That everyone will be judged by God when they die. que todos serán juzgados por Dios cuando mueran, And those who are not found in Christ will be eternally punished. y los que no están en Cristo serán castigados eternamente, Apart separados de Dios. from God, okay. But those in Christ Mientras los que están en Cristo will be with Jesus forever. estarán con Jesús por siempre. We believe in the resurrection of the body. La resurrección del cuerpo de Cristo. That's just a few of the things. Estas son algunas de las cosas. But we hold them in the closed hand. Todas estas cosas las sostenemos en la mano cerrada We will not compromise. y no las vamos a comprometer con nada. And any church that does not confess and defend these same doctrines Y cualquier iglesia que no confiese y defienda estas mismas doctrinas are not in the body of Christ. no están en el cuerpo de Cristo. And we will not partner and evangelize with them. Y no vamos a asociarnos ni evangelizar con ellas. So, for example, we will not partner ever with Jehovah's Witness Por ejemplo, nunca vamos a estar asociados con los testigos de Jehová, because they don't believe that Jesus Christ is God. porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. We won't partner with
Mormons, yes. Tampoco nos vamos a asociar con los mormones, Thank you. Because they also believe that we can be gods. porque ellos creen que nosotros podemos ser dioses. They hold fundamentally different doctrines that we hold in our closed hand. Ellos tienen doctrinas fundamentales que nosotros, que van en contra de lo que nosotros tenemos en la mano cerrada. De Adventist. Equal. They don't hold the same doctrines that we do. Ya, ellos tienen doctrinas que nosotros tenemos en la mano cerrada. In the open hand, En la mano abierta we put things that the Bible is silent on, ponemos cosas en donde la Biblia guarda silencio and He leaves to our own preferences y que Dios deja nuestras propias preferencias and our y consciences. conciencias. So in here we include subjects like the way we sing and worship. Aquí incluimos temas como los cantos de adoración. Some churches sing only the songs, Algunas iglesias cantan solo los salmos or only the hymns, o solo los himnos. or other churches only sing spiritual songs. Otras iglesias prefieren cánticos espirituales. Or you can be part of this amazing church that sings all three. O como usted puede ser parte de nuestra maravillosa iglesia que canta los tres. I remember the church that I grew up in, Yo recuerdo una iglesia en la que crecí, the pastor and the elders all said que el pastor y los ancianos todos decían that the electric guitar was a tool of the devil. que la guitarra eléctrica era un instrumento del diablo. And anybody who plays the electric guitar is of the devil. Y cualquiera que tocara la guitarra eléctrica era del diablo. Sorry, Jose. Lo siento, José. This is an example of somebody taking what is not taught in the scripture, something in the open hand, Ya, este es el ejemplo de alguien que está tomando algo que no es en la escritura, que está en la mano abierta, and elevating it and putting it in the closed hand. y lo eleva y lo pone en la mano cerrada. Some churches have communion once a week, Algunas iglesias tienen la cena del Señor cada semana, others bi-weekly, otras cada 2 semanas, others monthly. otras cada mes. The Bible commands that we regularly observe the Lord's Supper. La Biblia O sea- manda que observemos la cena del Señor regularmente, mano cerrada. But He leaves it to us to decide what regular means. Pero nos deja a nosotros decidir qué significa regular para nosotros. Some differences in denominations are over church government. Algunas diferencias en denominaciones tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Some churches like ours Algunas iglesias como la nuestra are loosely affiliated to a denomination. pertenecen a una denominación pero de manera flexible, In this case, Baptists. en este caso las bautistas, But we operate semi-independently. y operamos como iglesias semi-independientes. For example, our pastor is not chosen by a committee from a head office Por ejemplo, nuestro pastor no es elegido por un comité de una oficina central, and then can decide to move the pastor whenever they want. que ellos pueden decidir cuándo moverlo, cuándo mover al pastor cuando deseen. Other churches are elder-led. Otras iglesias son gobernadas por ancianos. The only authority is in the eldership of the church. Toda la autoridad está en los ancianos de la iglesia. Others are deacon-led, Otras son dirigidas por diáconos, who choose their elders. que escogen a los ancianos. While other congregations, they vote on who should be their elders. Y otras congregaciones votan para elegir a sus ancianos. No matter how the elders are chosen, though, No importa la forma en que los ancianos son elegidos, they all follow the principle, the doctrine, todos siguen la autoridad y la doctrina that the elder is the head of the church. de que los ancianos son la cabeza de la iglesia. And this authority is God-given. Y es la autoridad dada por Dios. And we have the freedom to choose whichever one of these churches we want to join. Y nosotros somos libres de elegir cualquiera de estas iglesias para unirnos. As pastors, Como pastores, our primary goal is to make sure all Christians nuestro objetivo principal es asegurarnos de que todos los cristianos belong to a true church pertenezcan a una iglesia verdadera, that preaches and lives what is in the closed hand. que prediquen y vivan lo que está en mano cerrada. It doesn't matter which church. No importa cuál iglesia es. It matters that it's a
faithful church. Lo que importa es que sea una iglesia fiel. That's the difference. Esa es la diferencia. And when you decide to join a church Y cuando decides unirte a una iglesia as a member, como miembro, you must be prepared debes estar preparado, to hold what is both in the closed hand and the open hand. debes estar preparado para sostener lo que está en ambas manos, en la mano cerrada y en la mano abierta. Did you catch that? ¿Usted entendió eso? A true church is defined by that they hold everything in the closed hand. Una iglesia verdadera está definida por lo que sostiene la mano cerrada. That's a true church. Esa es una iglesia verdadera. When you join a church, Cuando usted se une a una iglesia, you normal, make a promise usted hace una promesa to obey what's in the closed hand de obedecer lo que está en la mano cerrada and what's in the open hand as well. y también lo que está en la mano abierta. Allow me to give you some helpful tips. Quiero darle unos ejemplos prácticos. Before you join a church, Antes de unirse a una iglesia, you must ask what their statement of faith is usted debe preguntar cuál es su declaración de fe and learn the way that church operates. y aprender cómo funciona esa iglesia. Like if they have an electric guitar. Por ejemplo, saber lo de la guitarra eléctrica. So if the church you want to join believes in expository preaching like ours, Por ejemplo, si la iglesia a la que quiere unirse cree en la predicación expositiva como la nuestra, that is faithfully preaching through the entire books of the Bible, que enseña fielmente a través de libros completos de la Biblia, you can't join that church and then start to complain that you prefer topical preaching. no puede unirse a esa iglesia y luego empezar a quejarse porque prefiere predicaciones temáticas, Because that is what you're used to. porque eso es lo que usted acostumbraba a escuchar. Please listen to me. Por favor, escúcheme. If you join this church, Si usted se une a esta iglesia, you accept this usted acepta esto when you become a member. cuando usted se convierte en un miembro. If you don't like it Y si a usted no le gusta or can't accept that, o no puede aceptarlo, you should consider joining another church. entonces debería considerar unirse a otra iglesia. Let me give you another clearer example. Le doy otro ejemplo más claro. Baptism is in the closed hand, El bautismo está en la mano cerrada, since the Bible clearly states, ya que la Biblia claramente enseña, as we noted earlier in the Great Commission, como vimos antes en la Gran Comisión, the believers must be baptized. que los creyentes deben ser bautizados. But some churches only baptize believers, Pero algunas iglesias bautizan solo a los creyentes. while others also baptize children and babies. Otras iglesias bautizan niños y bebés. This we hold in an open hand. Eso es lo que nosotros mantenemos en la mano abierta. We do not divide the churches who practice infant baptism, No nos dividimos de las iglesias que practican el bautismo infantil, but we accept them as being part of the universal church sino que las aceptamos como parte de la iglesia universal and are equally in the body of Christ. y que están igualmente, son parte del cuerpo de Cristo. The reason for this is because there is no clear direction La razón es que no hay una instrucción clara en la Biblia that forbids or allows for infant baptism. que prohíba o permita explícitamente el bautismo de bebés. It's implied, but it's not explicit. Está implicado, pero no es explícito. But if you join this Baptist church, Pero si te unes a esta iglesia bautista, please be aware por favor ten en that cuenta we will not baptize your baby. que no vamos a bautizar a tu bebé. And if you want your baby to be baptized, Y si deseas que tu bebé sea bautizado, you should perhaps join a church that believes in infant baptism. tal vez usted debería unirse a una iglesia que cree en el bautismo de bebés, Perhaps a Presbyterian church como una iglesia presbiteriana. or a Pentecostal church. No, No, all of them? Okay, Presbyterian. presbiterianos. You don't have the authority to cause division in the church. No tiene usted la autoridad para causar división en la iglesia. But what if you believe in believers' baptism and the only church in your area that you're able to be a part of is a Presbyterian church? Pero ¿qué pasa si crees en el bautismo de creyentes y la única iglesia en tu zona a la que puedes asistir es presbiteriana? Most Presbyterian churches do not require you to confess belief in infant baptism to be a member. La mayoría de las iglesias presbiterianas no requieren que confieses creer en el bautismo infantil, Only that you will be respectful and be silent on this for the sake of unity. solo que usted guardará silencio respetuoso sobre eso por el bien de la unidad de la iglesia. For the sake of unity, we will be silent on the open hand. Por causa de la unidad, por el bien de la unidad, usted se mantendrá en
silencio respetuoso de lo que está en mano abierta. But we will not be silent on things we hold the closed hand. Pero no nos mantendremos en silencio por cosas que están en la mano cerrada, Even if it causes disunity. incluso si causa división. Okay, I gotta hurry up. Yo tengo que apurarme ahora. Another grave danger that the church needs to be on guard against Otro grave peligro contra el cual la iglesia debe estar en guardia is to raise things that the Bible is silent on es elevar cosas sobre las cuales la Biblia guarda silencio and should be a matter of conscience y que deberían ser un asunto de conciencia to the status of the closed hand. y la pone al nivel de la mano cerrada. For example, saying that only churches that sing psalms with no instruments is the only real church. Por ejemplo, decir que solo las iglesias que cantan salmos sin instrumentos son las únicas verdaderas iglesias. Or saying that only our denomination is the true church. O decir que solo nuestra denominación es la iglesia verdadera. This is not unity, Eso no es unidad and it's not y biblical. no es bíblico. God did not create denominations. Dios no creó denominaciones. We did, Nosotros lo hicimos. because of personal preferences for much of that. Y la mayoría por preferencias personales. Christ creates a family united in Him. Dios creó una familia unida en Cristo. God has given us all different talents Dios nos ha dado diferentes dones in order to bless and grow His church. para bendecir y edificar su iglesia. I, for example, Yo, por ejemplo, can never do what Eric does. yo nunca podría hacer lo que Eric hace. I can't, because I can't sing. Yo no puedo cantar, él canta. But I'm pretty good at teaching. Pero yo creo que soy bueno enseñando. In the same way, some churches seem to have an abundance of musical talent, De la misma manera, algunas iglesias parecen tener una abundancia de talento musical, while others seem to have very gifted evangelists. mientras que otras tienen unos evangelistas muy dotados. If they are all faithful churches, Si todas son iglesias fieles, then we should work together for the gospel. entonces deberíamos trabajar juntos por el evangelio. Maybe we ask some of them to come over to help teach some of our people how to sing and how to play instruments. De repente ellos vienen y enseñan a nuestra gente cómo tocar instrumentos o Or- cómo cantar. Right. Or maybe we want to go out, we're very new at this evangelistic thing. O tal vez somos nosotros nuevos en el evangelismo. Maybe we could go out with you one time when you're doing so we could learn. Entonces decimos, podemos ir con ustedes para aprender de ustedes. Even if they don't belong to our denomination. Incluso si ellos no pertenecen a nuestra denominación. In the same way, if God has gifted someone with extraordinary preaching abilities, De la misma manera, si Dios nos ha dado a alguien una capacidad extraordinaria para predicar, then we should take the time to listen entonces deberíamos tomar el tiempo de escucharlo and be blessed by them. y ser bendecidos por él. Podcasts, for example. Por ejemplo, podcasts. I have made it a habit Yo tengo un hábito to listen to preaching de escuchar predicaciones and reading sound doctrinal books y leer buenos libros doctrinales from all different denominations, de diferentes denominaciones and to read both church history y leer tanto historia de la iglesia and biographies como biografías on a regular de basis. manera regular. Currently, I am listening to an amazing teacher Actualmente estoy escuchando a un maestro increíble from a Lutheran church de una iglesia luterana and have been incredibly blessed. y he sido enormemente bendecido. God has gifted us with amazing and wonderful brothers and sisters in Christ Dios nos ha regalado hermanos y hermanas maravillosos en Cristo to edify and teach the church. para edificar y enseñar a la iglesia. We dishonor each other Nos deshonramos mutuamente and thereby God y deshonramos a Dios when we reject the gifts cuando rechazamos los dones and talents y talentos God has provided que Dios ha provisto for His universal church para su iglesia universal, that is His body. que es su cuerpo. God does that on purpose. Dios nos da eso a propósito. He raises up men and women Él levanta hombres y mujeres from different denominations de diferentes denominaciones in order to glorify His church para glorificar su iglesia and to cleanse her through the Word. y llevarla a ella, a la iglesia, a la palabra. God's design for authority Dios tiene este
este diseño, el diseño de Dios para la autoridad, isn't meant to crush us. no tiene el propósito de aplastarnos, It's meant to bless us. sino de bendecirnos. When we live in God's order, Cuando vivimos en el orden de Dios, it produces peace in our homes, produce paz en nuestros hogares, strength in our churches, fortalece nuestras iglesias and a gospel witness that extends to other faithful churches around us. y un testimonio del Evangelio que se extiende a otras iglesias fieles a nuestro alrededor. Okay, this is the conclusion. Esta es la conclusión, Brothers and sisters, hermanos y hermanas. unity is not something we manufacture. La unidad no es algo que nosotros fabricamos. It is something Christ has already purchased with his blood. Es algo que Cristo ya compró con su sangre. But we are called to eagerly maintain the unity of the Spirit Pero somos llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu in the bond of peace and love. en el vínculo de la paz y el amor. At the cross, En la cruz, Jesus bore our sins, Jesús llevó nuestros pecados, tore down the wall of hostility derribó el muro de hostilidad between us and God, entre nosotros y Dios, and made us one new humanity in himself. y nos hizo una nueva humanidad en Él. That means the ground is level. Esto significa que el terreno está nivelado, It is level at the foot of the cross. está nivelado al pie de la cruz. We do not stand before God as Baptists, No nos presentamos delante de Dios como bautistas, Methodists, or Pentecostals. metodistas o pentecostales, We stand as forgiven sinners, sino nos paramos como pecadores perdonados, washed clean by the blood of Christ. lavados por la sangre de Cristo. This is why we can march next Saturday Es por eso que podemos marchar el próximo sábado proclaiming one message together. proclamando un solo mensaje juntos, That God's word is true, que la palabra de Dios es verdadera, that Christ is King, que Cristo es Rey and that He alone saves. y que solo Él salva. Amen? Amén. But let me press this home personally. Pero quiero presionarte en lo personal. Unity in Christ La unidad en Cristo begins with you being united to Christ. comienza en que tú estés unido a Cristo. If you are outside of Him, Si tú estás fuera de Él, you are still divided, tú estás todavía dividido, still alienated from God, estás alejado de Dios, still lost in your sin. sigues perdido en tu pecado. But if you come to Him today Pero si vienes a Él hoy, in repentance and faith, en arrepentimiento y fe, He will forgive you. Él te perdonará, He will make you new. te hará nuevo He will place you into His y family. te pondrá en su familia. So let us love one another in our homes, Así que amémonos unos a otros en nuestros hogares, honor the leaders God has placed in our churches, honremos a los líderes que Dios ha puesto en nuestras iglesias and extend the right hand of fellowship to all who truly belong to Christ. y extendamos la mano de comunión a todos los que verdaderamente pertenecen a Cristo. And as we do, Y al hacerlo, may the watching world see the beauty of the gospel, que el mundo observe la hermosura del Evangelio. that in Jesus Christ, Que en Cristo God is gathering one people, Dios está reuniendo a un solo pueblo, one family, una sola familia, one body, un solo cuerpo, all under the authority of His word todos bajo la autoridad de su palabra and the leadership of His Son. y el señorío de su Hijo. Let us pray. Oremos por favor. O Lord of truth and peace, Oh Señor de la verdad y de la paz, you who have spoken once for all in your holy word, tú que has hablado de una vez por todas en tu santa palabra and have given us your Son, y nos has dado a tu Hijo, the head of the church, la cabeza de la iglesia. grant that we may bow gladly beneath your authority. Concédenos inclinarnos con gozo bajo tu autoridad. Unite our homes in love and holy order, Une nuestros hogares en amor y en santo orden, that children may honor their parents, para que los hijos honren a sus padres and husbands and wives may reflect Christ and His bride. y los esposos y esposas reflejen a Cristo y a su esposa. Unite our churches in truth and charity, Une a nuestras iglesias en la verdad y en la caridad, that shepherds may lead with faithfulness, para que los pastores guíen con fidelidad and flocks may follow with joyful obedience. y los rebaños sigan con obediencia gozosa. Unite thy people across every tongue and tribe, Une a tu pueblo en toda lengua y nación, that the world may behold one body, para que el mundo contemple un solo cuerpo, standing firm upon one gospel, firmes en un solo evangelio, proclaiming one Lord and Savior,
proclamando un solo Señor y Salvador. Forgive us, O Father, when pride divides us, Perdónanos, oh Padre, cuando el orgullo nos divide, when preferences overshadow your precepts, cuando las preferencias eclipsan tus preceptos, when we make open-hand matters into closed-hand idols. cuando convertimos asuntos de conciencia en ídolos de mano cerrada. Cleanse us by the blood of Christ. Límpianos con la sangre de Cristo. Bind us by the bond of your Spirit, Átanos con el lazo de tu espíritu and keep us in love of God, y guárdanos en el amor de Dios. till the day when every wall of separation shall fall, Hasta el día en que todo muro de separación caiga and your people shall gather as one around your throne. y tu pueblo se reúna como uno solo alrededor del trono. Let our city hear your word. Haz que nuestra ciudad escuche tu palabra, Let our neighbors taste your grace. que nuestros vecinos prueben tu gracia, Let our march next week bear witness que nuestra marcha la próxima semana sea de testimonio that Christ is King and His word is truth. de que Cristo es Rey y su palabra es verdad. We ask all this for the glory of your name, Pedimos todo esto para la gloria de tu nombre, through Jesus Christ our Lord. por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amén. Gracias por escuchar Volvamos a la Biblia, predicaciones en vivo. Oramos que el Señor use este mensaje para animarte, fortalecer tu fe y recordarte que nuestra esperanza está solamente en Cristo y en su obra en la cruz. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo hasta que volvamos a encontrarnos.